Lo más llamativo, a mi modo de ver, en esta primera lectura de la encíclica Magnificat Humanitas es el título de León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Este sería el subtítulo. Lo más reiterativo es una continuidad con los preceptos de su antecesor, Francisco, aunque también nombra a los papas desde León XIII, este inclusive. En el primer tercio de la lectura, la base del discurso es lo que él denomina doctrina social, y todo apunta a algo similar a una teología de tintes parecidos a la de la liberación. Pues al leerlo recuerdo a un profesor y sacerdote que tuve en una asignatura de historia. Especialmente nos enseñó sobre la Revolución Francesa, quien más que un cura católico parecía un político socialista. Es cierto que León realiza incursiones al Evangelio, pero a través principalmente de citas de algunos papas, sobre todo de Juan Pablo II, y con el fin de adaptar el Evangelio a los asuntos mundanos, sino al contrario, como podría esperarse de un pastor católico ortodoxo. El texto está escrito de una manera muy correcta en lo académico. Se hace fácil de leer si no nos dejamos llevar por ciertos prejuicios críticos, pero insisto en que es una redundancia franciscana. Entiéndase esto como recordatorio de su homólogo anterior, con términos como el de sinodalidad, no muy repetitivo este, pero sí el de las encíclicas de Francisco. Da la impresión de que este fue el maestro y aquel el discípulo. Y si se me permite la ironía, ellos por un lado y todos los papas y antipapas en la historia católica por otro, fueron y son, o deberían ser, los discípulos de un solo y genuino maestro. La inteligencia artificial es criticada por él, pero dentro de una discursiva alentadora de la técnica y la tecnología y el progreso. Y hemos de pensar con pura lógica que es el resultado de lo uno por lo otro. ¿O qué podríamos esperar si no? Contradicción, pues. Ya he leído el segundo tercio de la encíclica, echo en falta un discurso homilético. Más bien, es uno político y social. De hecho, él ha insistido en el concepto doctrina social. Imaginemos lo siguiente: una rueda de prensa después de un partido de fútbol. El entrenador de un equipo explica a los periodistas que le preguntan en una sucesión de intervenciones los entresijos acaecidos en el encuentro, decisiones técnicas y una serie de detalles. Y lo hace usando términos pertenecientes a otra actividad no futbolística. Ahora pensemos en que un político poderoso, miembro de un gobierno, es entrevistado en televisión y se dirige a las masas como si fuese un sacerdote católico, utilizando ejemplos del Evangelio, pasajes y versículos, en definitiva, como orador de una homilía. Bien, demos la vuelta a las cosas. León XIV ha escrito esta carta y no sabemos bien a quiénes va dirigida. Quizá al gobierno español, pues en breve visitará España. Tal vez a Naciones Unidas o a la Comunidad Europea, pues sintonizan muy bien con la Agenda 2030. La ecología, la casa común, etc. Pero ¿qué pasa con el pueblo católico al que él representa? Nosotros rezamos cada día al Señor, al Espíritu Santo, a nuestra Madre del Cielo, a los arcángeles, a los santos,
pues tenemos una clara idea de lo que significa la comunión de los santos. A las almas del purgatorio rezamos por la conversión de los pecadores, por las almitas que se encuentran en el limbo y por muchos otros motivos. Asistimos a misa. Situamos mental y espiritualmente en un lugar muy alto los sacramentos y también las virtudes cristianas, teologales, cardinales, los mandamientos de la ley de Dios. Es cierto que el asunto principal aquí parece ser la inteligencia artificial en nuestro mundo, sociedad, cultura, y cómo ello nos afecta. Y él, en el papel de máxima autoridad católica, ofrece una visión que quiere compartir con esa humanidad receptora de esta tecnología última y sorprendente. Como sorprendente es el hecho de que no aparezca en momento alguno, no lo mencione, la figura del maligno. Muchos católicos nos preguntamos si detrás de la inteligencia artificial estará la personificación del mal. No es difícil concluirlo, pues el malo siempre ha querido imitar al creador de todo, de lo visible y lo invisible. La IA se antoja pues como lo más parecido, o dicho de otra suerte, una técnica que sirve en muchos casos para engañar, para confundir, modificar, alterar la sociedad. Y sabemos que desde hace milenios quién es el príncipe de la mentira. Ya he terminado la lectura de esta carta y sigo echando en falta algunas consideraciones omitidas por León XIV o Prevost. Por ejemplo, que el fin último de un cristiano es la salvación de su alma y pasa por mantenerse en estado de gracia, lo cual supone que es Dios quien nos salva. Los católicos sabemos a ciencia cierta que el Señor es el gran protagonista del mundo, el Rey, Cristo Rey, y nosotros somos sus súbditos. En medio de la inteligencia artificial, de todo progreso tecnológico, de las guerras, de las decisiones políticas, económicas, ideológicas, de poderosos corruptos, encontrándonos en el centro de catástrofes naturales y artificiosas o en múltiples situaciones cotidianas en esta civilización decadente, porque se ha alejado de Dios. Echo también en falta que Él nos recomiende como pastor equivalente a otro Cristo, en teoría, meditar sobre nuestras vidas y en profundidad, pues tal vez millones de almas cristianas corramos el riesgo de la condenación eterna. Esto es más importante, infinitamente más, que sufrir la deshumanización provocada por la inteligencia artificial. Para finalizar, y teniendo en cuenta que pronto visitará España, dejo unas palabras de San Pablo, Romanos 15. Con ellas yo cambiaría al santo por León y este capítulo del Nuevo Testamento por la encíclica. Pero me quedo con las ganas de que sea el gran apóstol quien nos visite. Romanos 15. Paciencia, ejemplo de Cristo. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros procure agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificarlo, porque tampoco Cristo complacióse a sí mismo. Antes bien, según está escrito, los oprobios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pues todo lo que antes se escribió fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos la esperanza, mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras. El Dios de la paciencia y de la consolación
os conceda un unánime sentir entre vosotros, según Cristo Jesús, para que con un mismo corazón y una sola boca glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Seos mutuamente favorables, así como Cristo lo fue con vosotros para gloria de Dios, porque digo que Cristo se hizo ministro de la circuncisión en pro de la fidelidad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que a su vez los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por eso te ensalzaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, y asimismo alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: aparecerá la raíz de Jesé, y el que se levantará para gobernar a las naciones, en él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. El apóstol justifica esta carta. Yo también, hermanos míos, con respecto a vosotros, persuadido estoy de que igualmente estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestaros unos a otros. Con todo os he escrito un poco atrevidamente en cierto sentido, como para refrescaros la memoria en virtud de la gracia que me fue dada por Dios, de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, ejerciendo el ministerio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues esta gloria en Cristo Jesús en las cosas que son de Dios, porque no me atreveré a hablar de ninguna cosa que no haya hecho Cristo por medio de mí en orden a la obediencia de los gentiles, por palabra y por obra, mediante la virtud de señales y maravillas, y en el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén y sus alrededores hasta el Ilírico, he anunciado cumplidamente el Evangelio de Cristo, empeñándome de preferencia en no predicar la buena nueva en donde era conocido ya el nombre de Cristo, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino antes, según está escrito: verán los que no habían recibido noticias de él y entenderán los que nada habían oído. Proyectos de viajes. Esto principalmente me ha impedido llegar a vosotros más ahora, no teniendo ya campo en estos países y anhelando desde hace muchos años ir a vosotros. Espero veros de paso cuando me dirija a España y ser encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vosotros. Por de pronto parto para Jerusalén, para servir a los santos, porque Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Así les pareció bien, y son realmente deudores suyos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, deben también servirles con los bienes materiales. Una vez cumplido esto, y entregándoles este fruto, pasando por vosotros, iré a España. Y sé que yendo a vosotros iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Entre tanto, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo orando a Dios por mí, para que sea librado de los incrédulos en Judea y para que mi socorro para Jerusalén sea grato a los santos. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a vosotros con gozo y me recrearé juntamente con vosotros. El Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. No quiero obviar la parte final, seamos justos, en la que nos habla de nuestra Madre Santísima y de la hermosa oración el Magnificat. Ella es magnífica. Esta encíclica se titula Magnifica Humanitas, Humanidad Magnífica. Pero podemos agregar, como católicos que somos, que la humanidad es creación magnífica del ser magnífico por antonomasia, Dios Trino, Todopoderoso y Creador del mundo.